Bien, yo creo y considero que una de las mejores formas de comprender cómo funciona un servicio, un producto, es a través de los ejemplos. Entonces, vamos a, de alguna otra forma, entender y comprender cómo funciona Copilot, por ejemplo, dentro de las aplicaciones de 365, como es PowerPoint. Entonces yo lo que puedo hacer es tranquilamente empezar a comentarles cómo funcionaría Copilot, ¿sí? Dentro de PowerPoint, en donde yo tengo tranquilamente un documento completamente en blanco, completamente desde cero, para arrancar. Yo puedo desplegar Copilot como asistente personal, le puedo indicar que cree una presentación en base a un documento que yo ya tenía previamente armado, gestionado y demás cuestiones. Entonces, en base a ese documento que yo le alcanzo y se lo hago llegar, Copilot me sugiere una presentación en base a ese modelo. Yo lo que puedo hacer es justamente incluso mejorar eso, dándole más indicaciones de cómo podemos realizar este tipo de cuestiones e incluso empezar a armar notas, ¿sí? Sobre cada uno de esos slides. Sí, esos slides de repente van a tener notas y configuraciones, indicarle que si hay animaciones recomendables yo las puedo agregar y darle ese modelo a esa presentación que prácticamente hace minutos estaba en cero y hoy ya tenemos un modelo de base como para presentar. ¿Sí? Entonces vean que en el sentido de productividad lo estamos viendo. Vemos una rapidez en de repente armar una presentación e indicarlo, justamente trabajarlo, ¿sí? Sin que de repente arrancar todo desde cero y demás cuestiones. Obviamente todo esto son sugerencias, recomendaciones que tranquilamente nosotros terminamos de chequear, ¿no? Obviamente jugamos un poco con el estilo, las formas y demás, pero a ver, de pasar de cero a ya tener un modelo de un tema que yo ya tenía, digamos, de antemano, está buenísimo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Word. Yo, por ejemplo, y vean esto de la integración, y esto también es interesante, porque al estar trabajando con el mundo de 365, tenemos todas las aplicaciones integradas para poder relacionarlos y trabajarlos en conjunto. Acá en este ejemplo, tranquilamente vamos a ver cuando nosotros queremos gestionar un archivo nuevo de Word, ¿sí? Donde vamos a armar un reporte y lo que sea, lo que se necesite. Podremos indicarlo, por ejemplo, que vaya y lo consuma no solamente de un archivo Word, sino que de repente de un OneNote. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tendríamos unas notas generadas en un documento, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es traerlo, puedo adjuntar otro documento y en base a eso me arme un resumen de lo que tenga justamente en esos informes o en esos detalles. Yo puedo continuar enriqueciendo un poquito más esto y de repente decirle, ok, a este resumen dale el formato o el estilo que yo manejo o el que yo, digamos, tengo prediseñado del modelo que, por ejemplo, para mí este es un final. ¿Sí? Entonces, en base a ese documento, de repente este nuevo reporte va a tener no solamente un resumen realizado por Copilot, sino que también un estilo de cómo presentarle y armar ese documento. Este tipo de cuestiones se entiende y se ve que prácticamente nos ayuda justamente a mejorar este tipo de informes, reportes o algo que se necesiten. De nuevo, productividad en un escalón más. Bien. Lo mismo también tranquilamente, y es acá donde de repente entramos como en la diaria, ¿sí? En decir, ok, Copilot, también dónde me puede ayudar. En una de las herramientas que prácticamente todos nosotros trabajamos de manera diaria, incluso nuestro gran core es los correos. Los correos prácticamente es una de las herramientas que prácticamente trabajamos a diario y en gran volumen, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese gran volumen, obviamente, lo que nosotros podemos decir y entrenar de alguna otra forma a Copilot, decirle, ok, armemos prioridad sobre algunos mails o algunas personas donde prácticamente genere un orden y que para nosotros la experiencia para, digamos, manejarlo y administrarlo sea muchísimo más sencilla. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es, en base a ese orden de mails y demás, yo puedo armar puedo armar una respuesta en base a documentación, en base a algo que, por ejemplo, me haga sentido, por ejemplo, la parte de gráfico y demás cuestiones. Y no solamente eso, de repente también dar un carácter a esa respuesta. Si bien es algo completamente formal para un cliente y demás cuestiones, obviamente tenemos que mantener una explicación por ahí más en detalle, con una formalidad un poquito más, más acorde. O de repente si es una respuesta generada por Copilot para, digamos, un uso interno, un compañero de equipo y demás cuestiones,
puede ser, digamos, un resumen, digamos, más al punto, e incluso de un carácter, de un estilo un poquito más amigable, si se quiere, ¿no? Entonces, digamos, sacarle un poquito de formalidad, dado que, bueno, justamente es un usuario destino diferente. Bien, entonces ese tipo de cuestiones se pueden realizar en el manejo de respuestas en los correos y demás. Más allá, obviamente, de generar el orden y toda la parte de arreglos y modificaciones de administraciones, carpetas dentro de lo que es la aplicación de Outlook. Todo ese tipo de cuestiones se pueden solicitar y se pueden terminar ayudando y facilitando si tenemos Copilot dentro de la aplicación. Bien. Otra cosa también interesante, y es acá donde por ahí nos tocan algunas realidades en donde nosotros por ahí tenemos Copilot dentro del mundo de Teams, ¿sí? Donde prácticamente vamos a entender y comprender que se pueden dar, por ejemplo, escenarios en donde obviamente en este mundo de reuniones a través de llamados por remoto, aplicaciones y demás, es posible que también en algún momento nos encontremos en un escenario en donde tengamos 2 reuniones solapadas en el mismo horario. Entonces, en donde prácticamente lo que nosotros podemos hacer es obviamente tomar una, y en este caso lo que podemos hacer es aprovechar a Copilot y que no solamente obviamente me dé la posibilidad de que pueda grabar esa sesión, sino de repente tener la posibilidad de armar una especie de minuta sobre esto. Acá lo vamos a ver un poquito más en detalle y sería, digamos, la cuestión. Nosotros tenemos 2 sesiones, yo a una de ellas yo me puedo unir, o lo que voy a poder hacer es decirle, dale un follow a esta sesión, dale un follow a esta reunión. Entonces, en base a la reunión que se haya generado y demás, va a existir como un recap, va a haber como una minuta de todo esto, que no solamente va a estar la grabación, sino de repente van a empezar a aparecer notas, digamos, cuestiones, tareas que se hayan comentado por X integrante de la sesión y demás cuestiones. No solamente eso, de repente yo también puedo hacerle consultas y decirles, a ver, qué otros detalles se vieron, qué otras cuestiones, o cuáles, digamos, fueron definiciones, consultar cuáles fueron los puntos claves que mencionó tal persona y demás cuestiones, ¿no? Entonces, ante el escenario de encontrarnos en la posibilidad de no asistir a una sesión con Copilot, a través de justamente estas posibilidades, tenemos por lo menos esta información y no nos perdemos, ¿sí? Y no nos perdemos de, digamos, dicho detalle o dicha... comentarios que justamente hacen mucho sentido a X trabajo. Lo mismo si, por ejemplo, estamos entrando retrasados a una sesión. Si, por ejemplo, entramos 15, 20 minutos más tarde, lo que podemos hacer es decir, ok, para no interrumpir a la sesión que continúa, yo indicarle y mencionar que diga como una especie de resumen. Que digan a ver qué es lo que se habló hasta el momento, cuáles fueron las cuestiones o los tópicos que se mencionaron. Entonces, de esa forma, tenemos justamente esa posibilidad de repente decir, bueno, ok, no nos perdemos y no interrumpimos, digamos, un poco la sesión, pero tampoco nos perdemos de la data o la información que se haya comentado hasta el momento. Eso, dentro de todo, algunos ejemplos claros de lo que se fue dando, lo que se fue revisando y viendo, que creo que son claves, por ejemplo, porque son cuestiones que aparecen en nuestra diaria. Entonces, ese tipo de cuestiones a nosotros nos ayuda, digamos, a decir, ok, de alguna otra forma tengo solucionado o tengo, digamos, una posible solución a X necesidad que yo tal vez la voy a estar necesitando. Bien, lo mismo pasa con una de las herramientas históricas que es, por ejemplo, Excel. Yo creo y considero que al momento y al día de hoy, a todos nosotros, si viene una persona, digamos, un gurú, por así decirlo, de Excel, ¿sí? Y nos dice, mira, esto lo puedes hacer de esta forma, con esta fórmula o con este modelo o lo que sea, y capaz que nos va a llegar a nosotros que no lo sepamos hacer y es nuevo y nos facilita y nos ayuda, digamos, esa nueva fórmula, ese nuevo modelo o lo que sea. Porque justamente una persona experimentada nos puede ayudar y nos puede facilitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Que nos pasó antes, nos va a pasar ahora y posiblemente a futuro también. Pero ¿qué pasa si de repente estamos como a la mano que este gurú, ¿sí?, por así decirlo, ya viene incluido dentro de la aplicación de Excel? Si este gurú pasa a ser como, entre comillas, Copilot, en donde prácticamente nosotros tenemos un archivo donde tenemos prácticamente no sé, un informe, una tabla como lo vamos a ver ahora, y de repente empezar a jugar justamente con la forma de ver, ¿sí? De repente decir, ok,
no por ahí no sé cómo sacarlo a nivel fórmula, no sé cómo hacer, no sé, tablas dinámicas, digamos, sofisticadas y más cuestiones, y de repente tener este asistente, tener a Copilot para darle esas indicaciones y empezar a trabajar sobre ellas, bueno, está bastante interesante como para enriquecer más ese documento. Tenemos un Excel donde hay unas tablas, informaciones, donde tenemos data y mucho más, y de repente decimos, bueno, ok, veamos los gráficos, podemos traducirlo, podemos llevarlo a niveles gráficos, sí. Entonces justamente a través de solicitudes podemos empezar a jugar con ese tipo de filtros, podemos empezar a jugar con ese tipo de muestras, ese tipo de análisis. Recuerden que Excel prácticamente o históricamente se lo conoce como una herramienta muy fuerte en lo que es el apartado y manejo de datos. De hecho, a un nivel en donde prácticamente si alguno de ustedes escuchó o manejó uno de los servicios de Microsoft como Power BI, prácticamente justamente se encarga de hacer esa transformación de datos, hacer esa transformación de información y cómo ver a través de modelajes la data que nosotros le podemos ofrecer. Pero acá por ahí está un poco más reducido a que dentro del mismo Excel, ¿sí?, ya tenemos esa posibilidad de empezar a través de solicitudes, mostrar, jugar con el modelaje de esa información. Y a nivel, digamos, muestras, propuestas y demás para el resto del equipo, es muchísimo más atractivo y más productivo ver este tipo de informaciones. Bien, un poco la selección de estos ejemplos fue como para traerlos en escenarios que tranquilamente podrían aplicar en sus entornos. Esa fue la idea y un poco esa fue, digamos, la cuestión a entender de cómo se puede explotar o ver el alcance de lo que es el servicio Copilot dentro de esas aplicaciones de 365. Bien.